Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a analizar una defensa que tiene que ver con una defensa semiabierta. Ya sabemos que cuando las blancas juegan E4 y las negras juegan E5, es una apertura abierta. Pero sabemos que una de las debilidades de que las negras jueguen E5 es que el punto F7 puede ser vulnerable porque el alfil podría salir a C4 y hay un ataque directo sobre el punto F7. Para evitar eso, muchos jugadores optan por la defensa francesa. La defensa francesa empieza con el peón E6 y el peón E6 impide que el alfil tenga acceso sobre F7. Aquí las blancas pueden jugar múltiples jugadas, pueden jugar caballo C3, tal vez pueden jugar F4, pero la jugada más usual, la más frecuente es D4, posicionándome con dos peones en el centro principal y teniendo más ventaja de espacio. La jugada más usual de las negras es D5 y las negras pretenden que las blancas le capturen y quedaría así. Pero esto no es tan conveniente para las blancas porque el alfil ya tendría salida. Mientras que cuando el peón está en E6, este alfil se estrella contra su propio peón. Entonces la mayoría de jugadores juega la variante del avance que sería E5 o juegan caballo C3 para sostener el peón o también se juega caballo D2. Son las tres opciones más usuales. En esta oportunidad, el jugador de las blancas jugó caballo C3 para defender al peón. Caballo F6 jugaron las negras presionando al peón D4 y las blancas deciden avanzar con E5. Caballo FD7, jugaron las negras. Obviamente no sería tan buena decisión jugar caballo E4 porque habría mucho ataque sobre el caballo y eso es algo que no favorece tanto. Eso es algo que no favorece tanto a las negras. Por eso las negras jugaron caballo FD7, F4 para sostener al peón D5. Ocurre que cuando uno de los bandos tiene un peón avanzado, ese peón avanzado, como es acá el peón D5, resulta muy incómodo para las negras. Hacen que las blancas tengan más ventaja de espacio y este peón impide que el caballo se vuelva a situar a F6. Y si dejamos a este peón durante toda la partida en E5, ese peón nos va a tener problemas. Muchas veces se juega F6 para contrarrestar la fuerza de ese peón. Por eso las blancas juegan F4 para sostener a ese peón. También en cualquier momento las negras van a jugar C5 y va a ser contraatacado este peón de D4. Efectivamente juega C5. No es lo más recomendable capturar porque jamás debemos ayudarle a nuestro oponente a obtener desarrollo. El alfil ahora obtiene una mejor posición. Nosotros no debemos contribuir al desarrollo de nuestro oponente. Mejor dejamos ahí el peón, jugamos caballo F3 para defender el peón de D4. Caballo C6, las negras presionan al peón de D4. Alfil E3, defendemos al peón de D4. Y A6 para evitar tal vez algún movimiento del alfil o tal vez del caballo que podría entrar en B5 y luego en D6 para hacer jaque. Dama D2 y B5. Las blancas tienen más ventaja de espacio por el flanco de rey y las negras buscan expandirse por el flanco de dama. A3 para evitar
que el peón siga avanzando. Dama B6. Las negras presionan mucho aquí al peón de D4. Y caballo C a E2 para defender y sostener el peón de D4. Dama C7, la dama por aquí ya no va a conseguir mucho. Y por eso viene a C7. Va a jugar seguramente F6 para presionar sobre el punto E5. Obviamente en algún momento va a capturar el peón de D4, pero hay que saber cuál es el mejor momento. G3 busca desarrollar el alfil por H3 en caso juegue F6 para atacar al peón de E6. C por D4 y caballo ED4. Aquí algunos ajedrecistas cometen errores porque muchas veces no sabemos con qué pieza, con cuál de los caballos cambiamos. Obviamente debemos cambiar con mayormente, porque no es siempre, mayormente debemos cambiar con el caballo que está más atrasado, que sería este caballo, ¿no? Caballo C5, las negras ubican su pieza mejor, ¿no? Su caballo lo ubica en caballo C5, pretenden llegar a E4 para atacar a la dama y recuerden lo de las casillas débiles. Esta es una casilla débil para las blancas, pero es fuerte para las negras. Recuerden que una casilla que no está defendida por ningún peón llega a ser una casilla débil. En este caso, esta casilla es débil para las blancas, pero es fuerte para las negras. Alfil de 3 para controlar que el caballo se vaya a E4. En caso vaya a E4, el alfil lo va a capturar. Como estamos en una apertura semiabierta, recuerden que caballos y alfiles suele valer igual. Alfil B7. Como ven, las negras están en su posición un poco restringida, pero están desarrollando sus piezas un poco lentamente. Enroque corto, caballo E4, el caballo ingresa ahí donde decíamos. Por supuesto que podría capturar, pero decidieron no capturar. Dama E2, caballo por D4 y caballo por D4. Y alfil C5. Como vemos, acá hay un ataque directo, pero hay un ataque indirecto al rey. Entonces este alfil está muy bien ubicado. C3 para sostener al caballo. Enroque corto. Y como vemos, ambos contrincantes han comunicado sus torres. Torre FC1. Recordemos que las torres deben estar en columnas abiertas o semiabiertas. Esta es una columna semiabierta y la torre ya se ubica ahí y aquí hay un ataque indirecto hacia la dama. A la dama no le va a convenir quedarse mucho tiempo ahí, especialmente si la columna C se abre. Torre FC8, ambos luchan por esa columna. A4, buscando abrir la posición. B por A4, torre por A4, A5 y torre de C a A1, presionando sobre este peón. La dama se tiene que quedar ahí para defender al peón. G6, caballo B3, atacamos al alfil y a la vez atacamos al peón y a la vez nuestro alfil está atacando a ese alfil. Alfil B6, no le conviene capturar con el alfil al otro alfil, ya que la dama se apoderaría de las casillas negras. Entonces, muy importante luchar por esta diagonal, ya que el rey está ubicado ahí. Alfil B5, caballo C5. Ataque doble, atacamos al caballo a la torre. Y en esos casos conviene cambiar. Ahora,
aquí tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces cometemos este error. Eso sería una mala jugada porque le damos ataque al oponente. Jamás debemos darle ataque al oponente. O sea, tenemos que analizar en qué momento nos conviene cambiar una pieza y en qué momento no nos conviene. Aquí no nos conviene para nada. Por eso las blancas jugaron alfil de 4, esperando que las negras capturen y entonces podrían capturar con el peón. Efectivamente, decidieron no capturar con el peón porque podría venir un fuerte ataque y en caso cambie, la torre se pondría en posición de ataque. Eso le daría mucho ataque a las negras. Por eso es que las, las blancas capturaron con la torre para evitar que la dama ingrese y tenga más ataque. Como podemos ver, las negras tienen un poco más de ataque. Dama B6 y aquí hay un ataque indirecto al rey. Ese rey no debe quedarse mucho tiempo ahí, si no va a tener problemas. Torre A2, alfil C6 y rey G2. Efectivamente, el rey sale de esa diagonal donde estaría expuesto al peligro. Torre B8. Las negras empiezan a presionar sobre este peón, pero que por ahora está bien defendido. Aquí las blancas tienen un problema, esa torre no está conectada con la otra torre, está alejada de la dama y ese puede ser un problema para las negras. Torre C5, defendiendo el peón, torre de A4, las blancas por su parte presionan a ese peón y las negras también presionan al peón. C4 atacando la torre. Capturaron. Las blancas han sacrificado una de sus piezas. Dama C4. El rey se pone a un lugar más seguro. Dama E2. Por ahora las negras no pueden capturar ahí, ya que también perderían el peón de A5. Buena jugada de las blancas H5 para impedir que el rey mueva o no y para tener más ventaja de espacio. Dama D2, torre D5, dama E1, dama D8 y podemos ver que las negras tienen mejor posición porque se han apoderado de la columna. Aquí las blancas tienen un peón débil. Fíjense que la dama desde ahí sigue defendiendo al peón y a la vez la dama está contribuyendo al ataque. Recuerden que una partida de ajedrez la gana el que tiene eh, más ataque. Esta es una mala jugada. La torre ha jugado a E4. Esa torre estaba bien ahí atacando al peón de E5, pero esa torre ahí en el centro no hace nada. Y entonces las negras buscan la ruptura. Obviamente no puede capturar con el rey, tendría que capturar con el peón. Y si no captura con el peón, las negras van a capturar y luego van a tener un ataque muy fuerte contra el rey. Y ahí las blancas perdieron por tiempo, pero ya su posición era muy, muy complicada de las blancas. Entonces esa ha sido una partida instructiva en cuanto a la defensa francesa. Ahora vamos a ver un video que nos explica cómo jugar la defensa francesa, qué variantes hay. Vamos a ver una partida en vivo y voy a compartirles la pantalla y el sonido. Presten mucha atención. El Super Torneo Accentus Biel 2018 y tenemos en el rincón de las blancas al gran maestro suizo Nico Georgiadis versus piezas negras. Tenemos al campeón del mundo Magnus Carlsen. Así que, sin más, vayamos a lo acontecido en la partida y además puedes apreciar
en los elos de ambos jugadores que Magnus le saca más de 300 puntos elo de diferencia al suizo. Interesante dato. Pero vayamos a lo que se jugó en la partida, donde Nico Georgiadis inicia entonces con E4 y las negras responden E6 y Magnus Carlsen no nos deja de sorprender. Ahora juega la defensa francesa. Es increíble el amplio repertorio que exhibe el noruego. D4, D5, caballo C3 y alfil B4, y tenemos la variante Pinauer, la cual busca ganar un peón en E4, así es que Georgiadis juega lo que habitualmente se hace en este tipo de posiciones, E5. Y C5 por parte de Magnus, contragolpeando en el centro, atacando la base del peón E5 de las blancas. A3 y alfil A5 juega Magnus. Aquí lo más usual, en lugar de este alfil A5, que por supuesto es muy jugable, es continuar con alfil por C3 para dañar la estructura de peones de las blancas. Y luego de un B por C3, podría continuar un caballo E7, etc. Pero bueno, Magnus decide jugar alfil A5, B4 y C por D4. Te preguntarás, ¿y por qué aquí en lugar de C por D4 no continuó Magnus con un C por B4? Parece que gana un peón, ¿no? Bueno, esto es debido a que seguiría caballo B5 siempre mirando la casilla de 6. Y si por ejemplo ahora un B3 jaque a la descubierta con el alfil de A5, entonces C3 y a un caballo C6, un caballo de 6 jaque, rey F8, alfil de 2, por ejemplo, y las blancas estarían bien. Es por eso que luego de este B4 la captura es en C por D4 y permite que su alfil sea capturado en A5, pero él capturaría el caballo de C3. Y aquí las blancas juegan dama G4, permitiendo que capturen su caballo de C3, pero tocando en G7 y a la siguiente capturaría la torre enemiga en H8. Así es que Magnus decide jugar rey F8. ¿Cómo harías para maximizar los resultados publicitarios de tu marca? Haz como Juan, que es especialista en 8 para proteger el peón de G7, caballo B5 y ahora sí se amenaza la captura del alfil en A5. Así es que Magnus juega alfil C7, Georgiadis dama por D4, caballo C6 tocando a la dama de D4 y además amenazando ganar el peón de E5. El suizo juega dama C5 jaque, caballo G7 y ahora caballo por C7, eliminando a uno de los agresores del pobre peón de E5, dama por C7, caballo F3, B6 y dama D6. Y con esto, Georgiadis renuncia a la iniciativa que estaba teniendo hasta ahora. Por lo tanto, mejor opción era continuar de otra manera. Es decir, seguir con la presión en la columna C a través de un dama C3 y siempre estaría la dama de las blancas mirando con rayos X a la dama de Magnus Carlsen en C7. Podría continuar, por ejemplo, un B5, así es que mucho cuidado. Era una mejor alternativa. Pero bueno, el suizo decide jugar dama D6, dama por D6, E por D6 y caballo F5, el campeón del mundo atacando al peón de D6 que luce bastante huérfano. Pero bueno, el suizo va a su defensa con este alfil F4, F6 claramente para jugar un E5, amenazar al alfil y dejar nuevamente a este peón de D6 sin defensa. Así es que Georgiadis decide jugar G4 tocando al caballo de F5. Magnus juega caballo Fd4, caballo por D4, caballo
por D4 y ahora se está amenazando caballo por C2 con doblete al rey y a la torre. Así es que Georgiadis juega en roque largo y ahora toca al caballo del campeón del mundo. Y aquí Magnus Carlsen juega E5, pero en este momento el gran maestro suizo se la juega toda y sigue con torre por D4, sacrificando la calidad para generar mayor juego a su pareja de alfiles y apoyar el avance del peón pasado en la columna D. Entonces Magnus continuó con E por D4, acepta el ganar la calidad y Georgiadis juega alfil B5. Lo dicho anteriormente, se amenaza ahora D7 directamente, por lo que Magnus juega de manera necesaria alfil por G4. Continúa la partida con torre E1 ubicándose por la columna abierta, G5 tocando al alfil. Henny is looking for the perfect domain name deal. That's why she needs Namecheap. Alfil G3, torre D8 y torre E7. Y Georgiadis se instala nomás en la séptima fila a fin de presionar al rey de Magnus. Vean, por favor, cómo las negras aún tienen sus torres incomunicadas. Es por esto que el campeón del mundo juega aquí H5 a fin de darle movilidad a su torre de H8. Además, se amenaza H4 atrapando al alfil, por lo que Georgiadis juega aquí H4. Pero esta jugada es una jugada donde en el análisis posterior a la partida se demostró que es inferior. Lo mejor acá se definió que era jugar otra cosa en lugar de H4 y era F4. Y ahora, tras un H4, entonces continuar con un alfil F2 tocando al peón de D4. Y luego de un torre por D6, torre por A7, G por F4 y alfil por D4. Y este alfil controlaría el avance del peón F de las negras. Sería una posición prácticamente igualada. Pero bueno, esta imprecisión entonces por parte de Georgiadis, H4, Magnus G por H4 y alfil F4 juega el gran maestro suizo. Otra opción aquí para considerar era seguir en lugar de este alfil F4 con alfil por H4. Torre por D6 podría venir, las blancas torre por A7, aunque luego de un torre G8 habría problemas para el suizo. Podría continuar con un alfil G3 para tocar la torre, torre 6, etc. De alguna forma el suizo seguiría inferior, pero aún podría brindar mucha más resistencia. No obstante, este juega alfil F4. Continuó Magnus con alfil F5, torre por A7, torre H7. Ahora entiendes el sentido de alfil F5, ¿no? Justamente para poder ubicar su torre en H7 y así proponer el cambio de torres. Torre C7, juega muy astutamente el suizo para invitar a Magnus a capturar esta torre y luego generar un peón pasado con un D por C7 y difícil sería para el campeón del mundo. Así es que este decide jugar alfil D7, continuando entonces Georgiadis con alfil C6, H3, rey D2, torre G7. Y este es un curioso error de Magnus Carlsen, pues permite a Georgiadis recuperar la calidad. Es decir, en lugar de este torre G7, lo óptimo era jugar un rey E8 con idea de salir de un posible pincho del alfil y ahora sí preparar un torre G7 que sería muy incómodo para las blancas. Entonces, esto sería un error de Magnus Carlsen, torre G7, porque permite que Georgiadis continúe con alfil H6 pinchando a la torre, que recuerden está en la diagonal del rey en F8. Alfil por C6, torre por G7, torre por D6, torre G5 jaque a la descubierta, lo está haciendo el alfil de H6, rey F7, torre por H5, alfil B5,
torre por H3 y vemos que Georgiadis ha acabado con un peligrosísimo peón en la columna H. Así es que el suizo ahora puede estar bastante más tranquilo. Torre 6 amenazando torre E2. Así es que torre F3 para proteger al peón de F2. Rey G6 tocando al alfil y alfil F4. Y aquí vamos viendo que es una posición muy tablífera, sobre todo porque los alfiles son de diferente color. No se pueden intercambiar en esta posición. Torre C6, alfil G3, torre C4, torre D3, rey F5, torre F3, jaque. Los jugadores intentan un poco más, a ver si pueden sacar agua del desierto en esta partida. Muy de Magnus Carlsen esta actitud. Rey E6, torre D3, F5, F3 para poder reciclar el alfil a la retaguardia de ser necesario. F4 y aquí fíjate en esta jugada. Alfil F2. Te preguntarás por qué no se capturó el peón de F4. Bueno, sucede que si en lugar de este alfil F2 se jugaba alfil por F4, por ejemplo, seguiría alfil A4 tocando en C2 y sería muy incómodo para las blancas lidiar con esto. Así es que Georgiadis juega alfil F2. Rey E5, C3, torre C6, torre por D4 y torre H6, con idea de jugar el lateral. ¿Existe un nuevo método para qué? Pocas personas aún saben, pero existe un nuevo método. La tercera o en la segunda fila, clavando al alfil en F2 o atacando al indefenso peón de F3. Georgiadis juega rey C1, torre H3, torre D2, torre por F3, alfil D4, jaque, rey E4, rey B2, torre D3, torre por D3, rey por D3, alfil por B6, alfil A4, alfil A7, F3, alfil G1, rey D2, alfil A7, alfil D1, alfil C5, alfil A4, alfil A7, rey E2, C4, es un peón que se capturaría próximamente, D4, clausurando el paso a el rey para que vaya a C3, pero obviamente este peón debe ser capturado, alfil por D4, rey D3, alfil A7, rey por C4, y ante esto ambos contrincantes celebran las tablas. Una partida muy trabada, con escasa violencia en el tablero, pero muy instructiva en términos de anularse el uno al otro. Por supuesto, continuaré en este canal Partidas Inmortales de Ajedrez cubriendo este torneo. Muy bien, entonces hemos visto el ejemplo de una defensa francesa. Los que deseen hoy en el torneo pueden jugar la defensa francesa, que también es una buena defensa contra E4. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.